Gracias por leer. Hola, soy Yomo Kureum. Hoy les traje el Filant. Si ya están interesados en el Filant, seguramente han visto varias reseñas de prueba de manejo, pero creo que nadie ha visto el verdadero potencial del Filant de noche. Especialmente ahora que el Filant ha adoptado una estrategia de lujo, se incorporaron la iluminación ambiental y un sistema de amortiguación sensible a la frecuencia para mejorar el confort de marcha. Por eso, primero les mostraré cómo se ve el Filant de noche. Mira. La iluminación ambiental del Filant, solo la han visto de día, ¿verdad? Ahora sí, se los voy a mostrar bien. Primero, así se siente cuando te sientas en la segunda fila. Se siente mucho más lujoso, ¿verdad? Estoy detrás del asiento del conductor. Primero, en la segunda fila, puedes ver la luz ambiental en forma de diamante detrás del reposacabezas. Se puede cambiar a varios colores como este. De verdad es increíble. De igual manera, detrás del asiento del pasajero también parece un diamante. Especialmente, casi no se ven autos en esta posición, lo que le da una sensación única. También es bueno que en la oscuridad pueda atraer la atención de esta manera. Y también hay otro lugar en la segunda fila. Es justo en la parte del bolsillo de la puerta. Viéndolo así, de verdad se siente muy brillante. Se puede cambiar a varios colores. Se siente muy diferente, ¿verdad? Más de lo que pensaba. Se oscurece. Bien, entonces vamos a empezar. De hecho, a mí me gusta hacer pruebas de manejo de noche. Hay una razón para eso. Cuando pruebas el auto de noche, las calles se vuelven tranquilas y todo a tu alrededor también se calma. Por eso, durante el día, todo es más ruidoso afuera. Los autos hacen ruido y a veces es difícil captar bien las características del vehículo, pero en la noche puedes escuchar mejor los sonidos del entorno. Les voy a mostrar cómo se ve el Filante de noche. Hace 2 años y medio conocimos primero el Gran Koleos, y en ese entonces la primera impresión del Gran Koleos fue muy buena. De hecho, más que gustarme, me sorprendió mucho. ¿Existía un auto así? Porque hasta ese momento, cuando pensaba en una camioneta, pensaba en un vehículo alto, y por ser alto, el auto se tambaleaba y parecía inestable. Pero cuando conocí por primera vez el Gran Koleos, pensé, esto es una camioneta. Sus movimientos eran realmente impresionantes, como si estuviera con una camioneta europea. Normalmente, cuando pensamos en vehículos de marcas europeas, cuestan al menos 80 millones y casi llegan a los 100 millones. Por eso, normalmente pensamos que están fuera de nuestro alcance, pero el Gran Koleos es un vehículo que empieza en los 30 millones de won. ¡Wow! Así que hay un auto que ofrece este tipo de desempeño por ese precio. Eso realmente me sorprendió. Y lo segundo fue la función de cancelación de ruido. El Gran Koleos ofrecía esta opción dependiendo de la versión. Y en el caso del Filant, esto viene de serie. En los autos de tamaño mediano, casi no hay vehículos que ofrezcan la función de cancelación de ruido. Entre los autos nacionales está Genesis, y en Hyundai y Kia, solo los modelos insignia ofrecen esta función de cancelación de ruido. En pocas palabras, tienes que conducir el modelo tope de gama de una marca popular o un vehículo Genesis de una marca premium, pero el Gran Koleos y el Filant son autos populares. Por eso ofrecen un interior silencioso. Solo con estas dos cosas, realmente me parecieron muy novedosos. Entonces, ¿qué ha cambiado en el Filant? Al Filant se le añadió recientemente un amortiguador sensible a la frecuencia. Hace poco fui a Gyeongju y lo probé. Normalmente, las rutas de prueba de los fabricantes ofrecen buenas condiciones. Por lo general, se hacen en autopistas planas, así que no puedes conocer bien las características de las llantas y tampoco es fácil sentir realmente el rendimiento del auto. En cambio, esta vez en el recorrido de Gyeongju, aunque incluía autopistas y carreteras nacionales, también había un tramo de curvas. Incluir un tramo de curvas, normalmente en Corea, solo se hace con autos de alto rendimiento como los de la línea N, pero este es un camioneta frente al Gran Koleos, el Filant. La altura es un poco menor, pero en realidad este es un crossover disfrazado de camioneta, creo que así debería decirlo. El hecho de que lo hayan puesto en un tramo de curvas significa que tienen mucha confianza en la sensación de manejo. Por eso, lo que más me daba curiosidad era el rendimiento del amortiguador sensible a la frecuencia. El amortiguador sensible a la frecuencia puede parecer complicado, pero la resistencia de la suspensión cambia según las condiciones del suelo. Es como cuando escuchamos música y hablamos de bajos, medios y agudos. Es lo mismo aquí.
En la carretera también hay retroalimentación del suelo en las frecuencias bajas, medias y altas. Solo necesitan conocer esas características. Cuando conducimos, los topes de velocidad suelen causar los impactos más fuertes. Especialmente en áreas urbanas, los topes de velocidad pueden ser la parte más incómoda. En estas situaciones, el amortiguador se vuelve más rígido. Eso significa que se pone duro. Nosotros llamamos al amortiguador shoba, y si lo imaginamos como una jeringa, tiene una parte delantera y si lo jalamos hacia atrás, se forma una parte frontal. Además, si bloqueas la parte delantera y la presionas así, tampoco entra fácilmente. Cuando recibe un gran impacto, es similar a bloquear la parte delantera de una jeringa y presionarlo. ¿Qué efecto tiene esto? Cuando pasas un tope, cuando golpea con fuerza o de igual manera en situaciones como tomar una curva. Y cuando voy rápido y aparece un obstáculo adelante, tengo que frenar de golpe, o al contrario, cuando acelero rápidamente desde el inicio, imaginen cómo se ve el auto en esos momentos. El auto se detiene así y la parte delantera se hunde. Al contrario, cuando arrancas rápidamente, la parte trasera se hunde. Cuando el auto levanta la trompa y tomas una curva, los amortiguadores se comprimen. Básicamente, en estas tres situaciones, los amortiguadores se comprimen por una gran fuerza. Lo mismo sucede con los topes. Subes, bajas y en estas situaciones, el amortiguador de frecuencia variable ajusta el flujo de aceite dentro del amortiguador, lo que se llama el canal de flujo. Este canal se abre y se cierra, y en los amortiguadores de mejor calidad hay varios caminos en este canal para ajustar la presión del amortiguador. El primer lugar donde puedes sentir el efecto del amortiguador de frecuencia variable es en los topes. Ahora mismo tengo dos topes seguidos frente a mí. Aquí hay dos topes bastante altos. Paso uno, luego el otro y de nuevo uno más. Si vas a probar el Philang-T, definitivamente tienes que revisar cómo pasa los topes de velocidad. El paso por los topes ha mejorado muchísimo. El Grand Koleos y el Philang-Ter, que salieron antes, ambos son autos bastante rígidos. Esta plataforma CMA tiene una estructura de suspensión que mejora la maniobrabilidad. Por eso, el vehículo con la mejor sensación de manejo entre las camionetas medianas, sin necesidad de decirlo, era el Grand Koleos, y el Philang-Ter es el que se lanzó después, mejorando aún más la plataforma CMA del Grand Koleos. Así que, si hablamos de lo que tienen en común estos dos vehículos, ambos son autos bastante rígidos. Por eso, en el caso del Grand Koleos, cuando se usaba como vehículo familiar, mucha gente opinaba que la suspensión era un poco dura y resultaba incómoda. Pero esto se solucionó en el Philang-Ter. Al incorporar un amortiguador con ajuste de frecuencia, definitivamente se volvió mucho más suave. Un gran tope como este. En el Grand Koleos, cuando la rueda delantera pasaba y luego la trasera también pasaba y caía, cualquiera podía sentir que era un poco rígido. Por eso, muchos decían que resultaba un poco incómodo, pero en el Philang-Ter definitivamente se ha vuelto más suave. La comodidad en la segunda fila ha mejorado mucho. Y otra cosa que ha mejorado es que cuando golpea ya no suena hueco. Cuando hay baches en el suelo, o, como ahora, pasamos un tope de velocidad, el sonido de la amortiguación es lo que se siente cuando algo golpea el piso. Cuando analizamos la parte inferior de vehículos de alta gama, podemos ver que en la zona de las ruedas, en el brazo inferior conectado al mangueta, se utiliza una aleación de aluminio. Al agregar otros materiales al aluminio, se hace más resistente o se le da la función de absorber y disipar las vibraciones más rápidamente. Por eso, en los autos de lujo se pueden ver estos materiales de aleación de aluminio, pero el brazo inferior del Philang-Theo no llega a ser una aleación de aluminio. Pero al elegir una suspensión más sofisticada, es decir, la suspensión de alta gama de mando con un amortiguador de frecuencia selectiva, la comodidad de manejo mejoró y el sonido de amortiguación definitivamente se sintió más lejano. Por ejemplo, si el Grand Koleos estuviera detrás de la pared de al lado en tu casa y alguien golpeara la pared con un martillo, esa sería la sensación que tendrías. Pero en el caso del Philang-Theo, sería como si hubiera dos paredes de por medio, o sea, como si alguien golpeara con un martillo desde la habitación de enfrente. La sensación es un poco diferente, ¿verdad? Por eso se siente más lejano. Cuando estos sonidos sordos se sienten más lejanos, para el conductor esto se percibe como algo más sofisticado. En conclusión, con la incorporación del amortiguador de frecuencia selectiva, la comodidad de manejo ha mejorado notablemente a bajas velocidades, especialmente al pasar por topes de velocidad. ¿Y qué pasa en la autopista? ¿Solo mejoró a baja velocidad?
En la autopista creo que hay personas que pueden notar la diferencia y otras que no. Hay una razón para eso. Ahora, cuando aumentas la velocidad rápidamente y el pavimento está un poco irregular, creo que las personas sensibles lo notarán, pero no es algo extremadamente dramático en esas situaciones irregulares. Suaviza un poco más esas asperezas. Con la incorporación del amortiguador de frecuencia selectiva, en la autopista y en la carretera, la capacidad para reducir las frecuencias altas que vienen del pavimento ha mejorado. Pero esto no es algo que cualquiera pueda notar. Si ustedes prueban el Filante y el Gran Colossus al mismo tiempo y los observan con un poco más de atención, creo que podrán notar, sí hay una diferencia así. En conclusión, con la incorporación del amortiguador de frecuencia selectiva, incluso un auto rígido como el Filante ha ganado suavidad. Y también se siente que ha mejorado mucho al pasar los topes de velocidad a baja velocidad. Y también, si ustedes prestan atención incluso a alta velocidad, podrán experimentar claramente cómo esas partes más ásperas se suavizan. Ahora mismo el pavimento está en muy mal estado y se siente muy irregular, pero incluso en estas condiciones definitivamente hay una diferencia con el Gran Colossus. Esta lámpara, que cumple el papel más importante durante la noche, ahora tiene una visibilidad lo suficientemente buena como para no tener que decir si es buena o mala. En los vehículos más recientes de hoy en día se han instalado luces LED. Y también en las pruebas de choque, el rendimiento de los faros delanteros es importante. Vamos a entrar a una carretera un poco oscura. Bien, en una carretera tranquila vamos a entrar a un lugar oscuro para que puedan ver el brillo de los faros delanteros de Filante. Ahora encontré un lugar sin luz. Está un poco más oscuro en persona que como se ve en cámara. Si ves el vehículo ahora, está más o menos así, pero la luminosidad que siente el conductor en este momento es suficiente. Así es como se puede ver. Y no solo el centro, sino que el brillo en los bordes también está bien. En algunos vehículos el centro es brillante y los bordes a ambos lados son un poco oscuros, por lo que la diferencia se siente bastante grande, pero la vista interior que tenemos ahora es lo suficientemente clara. Eso es lo que pienso. Bien, ahora hemos salido al exterior. Cuando salimos al exterior, pueden ver cómo funcionan los faros delanteros del vehículo. Es por aquí. Los faros delanteros son largos así, como una línea larga, al igual que los vehículos de Genesis, una línea larga, y en el interior aquí también hay dos líneas. Así es como se ve de noche. La lámpara es uniforme hasta el final. Está iluminando bien y parece que llega hasta unos 100 metros. Está iluminando suficientemente bien, y no solo el centro, sino también ambos lados. Y si volteamos a ver hacia atrás, así es como se ve. Se está iluminando muy bien, ¿verdad? Con este nivel de brillo creo que es suficiente. Una de las funciones más prácticas que encontré al usar el Filante fue la función que muestra los centímetros en situaciones como cuando estacionamos. Les conté lo conveniente que era esta función en el Gran Colossus anterior, ¿verdad? Incluso les mostré en un video aparte. Cuando encendemos el auto por primera vez y comenzamos a conducir, y también cuando terminamos el día y detenemos el auto en lugares como el estacionamiento, es decir, cuando vamos a estacionarlo, es la función que te muestra la distancia en centímetros. Bueno, si usan esta función ustedes mismos, probablemente pensarán lo mismo que yo. Esta vez, después de usarlo en Gyeongju y luego durante una prueba de manejo prolongada, el auto que más me vino a la mente fue el Gran Colossus. El Gran Colossus y el Filante se fabricaron sobre la misma plataforma, pero el Filante es un vehículo mucho más grande con la misma plataforma. ¿Se pueden hacer exactamente iguales? No, amigos. El Filante comparte la plataforma CMA con el Gran Colossus, pero es un vehículo que ha sido mejorado en muchos aspectos, incluyendo la estructura de la plataforma. Pero hay una diferencia de precio considerable entre los dos vehículos. Básicamente hay una diferencia de unos 5 millones de wons. También hay diferencias notables en el diseño frontal, la comodidad de manejo y las características de conveniencia. Pero por otro lado, en cuanto al espacio interior, prácticamente no hay diferencia entre los dos vehículos. Cuando los consumidores nacionales compran un vehículo, lo que revisan más cuidadosamente junto con el tamaño del auto es el espacio interior. Como es prácticamente igual al Gran Colossus en ese aspecto, personalmente eso me parece un poco decepcionante. Si el Filante hubiera ofrecido una tercera fila, creo que eso habría marcado una diferencia clara. Personalmente eso me parece un poco decepcionante. Y al probar el Filante, siento que el auto está realmente bien hecho, pero además de las diferencias en el interior, ¿no habría sido mejor si, desde la perspectiva de ser un vehículo mucho más lujoso, hubiera tenido llantas importadas de gama alta como Michelin o Continental?
Ahora, incluso los autos nacionales populares vienen de serie con llantas de nivel premium, y la verdad es que, hasta ahora, la marca de las llantas sigue siendo importante. Esa diferencia es bastante notable. Por eso pensé que habría sido bueno que las llantas también fueran un poco más premium. Bueno, hasta aquí llega el video que preparé. No confíen solo en las reseñas de prueba de manejo en YouTube y piensen, esto es exactamente lo que yo pienso. Nunca hagan eso. Ustedes también deben probar los autos por sí mismos, especialmente el Grand Koleos y el Filante. Si prueban ambos y luego eligen, creo que no se arrepentirán después de comprarlos. Bueno, el video que preparé llega hasta aquí, entonces nos veremos la próxima vez con un video aún mejor. Muchas gracias. Si este video les fue de ayuda, por favor denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para recibir información precisa sobre autos nuevos rápidamente. Muchas gracias.